Vamos a pasar ya al segundo bloque, que es el buscar el consenso, el intentar responder a las 10 preguntas que iremos elaborando, y para ello vamos a contar con la ayuda de los expertos que nos acompañan desde Latinoamérica. Vamos a ir haciendo pregunta por pregunta y nos irán respondiendo ellos y luego participaremos también nosotros. Y estas son las preguntas y estos son, como hemos presentado antes, los expertos representando a las distintas sociedades latinoamericanas de Argentina, de Chile, de Colombia y de México, que van a estar con nosotros y que nos van a poder ir arrojando luz. ¿De acuerdo? La primera pregunta: ¿cuál es tu manejo ante una rotura atraumática degenerativa de supraespinoso sintomática de más de 6 meses de evolución de la sintomatología? Y la primera pregunta vamos a conectar con México, ¿de acuerdo? Con el doctor Fernando Iramuro. Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid, buenos días en México. ¿Tenemos contacto? Fernando, ¿nos oyes? Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal, Fernando? Bien, para mí el manejo... ¿Sí? Sí, sí, te oímos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer. Para mí el manejo ante una rotura atraumática degenerativa del supraespinoso sintomática de más de 6 meses de evolución, pues primero que nada es hacer una evaluación funcional del paciente para ver si su sintomatología es más por pérdida de movimiento o por dolor, hacer un estudio de imagen para determinar la reparabilidad del tendón o ver la calidad del mismo de los tejidos para poder plantear un tratamiento integral al paciente. O sea que sería primero hacer una evaluación del paciente y en función de distintos parámetros y valores tomar la decisión, o sea, no lanzarnos directamente a una cosa u otra. Nos gustaría también contactar con Colombia, con el doctor Paulo Ginas, creo que está también ya en línea. Paulo. Sí, bueno, pues Ángel, por ejemplo, hasta que tengamos la conexión, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu qué hacer ante una situación como esta? Es quirúrgico. Es quirúrgico. Si no mejora, yo directamente voy a la cirugía. Luego hay que elegir, hay que estudiar qué tipo de rotura es y todos los factores para poder más o menos elegir la técnica que vas a realizar. Pero no creo que haya que perder más tiempo. ¿No te planteas mantener tratamiento conservador, rehabilitación, infiltraciones directamente? No, porque yo lo que me cambió en los últimos años fue el control de la fisioterapia que ya he hablado, y si en 6 meses no ha conseguido un resultado, no lo va a conseguir, por lo menos en mi experiencia. ¿El resto de la mesa cuál sería hasta que tengamos conexión? Hay dos factores. Los 6 meses lo decimos porque lo ponen todos los artículos, pero es muy difícil tener a un paciente 6 meses con dolor, 6 meses con limitación funcional. El tiempo para equilibrar una musculatura y que veamos el efecto de la fisioterapia, yo creo que no debe ser superior a 6 semanas, y yo no esperaría tanto en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que los pacientes con un retromaíz rotor evolucionan en prótesis, tienen épocas mejores y épocas peores. Si analizamos los estudios de historia natural publicados por el grupo de Ken Yamaguchi y Jay Kinner, pues estos lo que ven es que los tiempos libres de dolor son cada vez más cortos y los tiempos con dolor cada vez más grandes en un porcentaje importante de pacientes. En este sentido, yo sí que utilizo las infiltraciones, pero si el tratamiento con infiltraciones es ineficaz, creo que no hay que esperar 6 meses, y como Ángel considero que la indicación es quirúrgica. Tenemos conexión con Colombia, el doctor Ginas. Paulo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Sí, la pregunta, no sé si lo has podido oír, es ¿cuál es tu actitud ante una rotura atraumática degenerativa del supraespinoso de más de 6 meses de evolución de sintomatología?
nuestra indicación y nuestro abordaje para manejo de ruptura atraumática más de 6 meses. Sí, justo. En general depende mucho de la sintomatología del paciente. En estos pacientes en que hay mucha sintomatología y hay disminución de los arcos de movilidad y afectación de la calidad de vida, no tengo ninguna duda de que la historia natural de la enfermedad es hacia la progresión y estos pacientes los manejamos en forma quirúrgica, evitando la lesión y la degeneración grasa y la infiltración muscular. Sin embargo, hay un grupo importante de pacientes que son asintomáticos, con buenos arcos de movilidad, en cuyo caso nuestra conducta es esperar, rehabilitarlos y tomar resonancias magnéticas o ecografías cada 6 meses o cada año, y si vemos que hay una progresión, pues cambiamos la conducta. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que sí que hay, entonces, consenso, luego lo retomaremos, pero vamos a pasar ya a la siguiente pregunta. ¿Es para ti la edad una contraindicación para la reparación? Y tenemos conexión con Argentina, el doctor Barclay. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Por fin. Hola, buenos días a todos. La pregunta que te formulamos es si es para ti la edad una contraindicación para la reparación. Bueno, yo creo que Emilio fue muy claro en toda su exposición. Y me parece que cuando yo era joven creía que sí, que la edad era una contraindicación. Pero ahora que tengo cerca de 60 creo que definitivamente no. Trato de reparar todos los manguitos rotadores que sean sintomáticos en cuanto a dolor y funcionalidad y que le impidan al paciente hacer una vida normal. Y trato de ser agresivo en esa conducta. Yo creo que la oportunidad que tenemos es en el momento que lo diagnosticamos. Si después esperamos, vamos a encontrarnos con una patología diferente a la que primariamente vimos. Entonces me parece que la contraindicación no es la edad. Perfecto. Entonces consideras que hay otros factores mucho más importantes a la hora de descartar una reparación. Yo creo que coincidimos con lo que has dicho, ¿verdad, Pablo? Yo creo que sí. Realmente no existe una causa objetiva que nos haga pensar que a los 60 o 70 años la capacidad de reparación disminuye de forma drástica. Posiblemente esté más relacionado con la edad de jubilación que otra cosa. Y la capacidad que tienen las personas mayores de recuperarse y de recuperar sobre todo una funcionalidad y una disminución del dolor se ha demostrado que es igual que los grupos más jóvenes. Entonces yo creo francamente que no existe, no podemos hablar de una contraindicación como tal. Es verdad que hay cosas que acompañan a la edad que pueden contraindicar la cirugía, como patología concomitante, como actividad y sobre todo perspectiva. Ver qué es lo que quiere el paciente, que muchas veces el paciente mayor no está buscando meterse en una intervención como es la del manguito de los rotadores, pero aquel paciente por encima de los 70 años con una actitud y con unas perspectivas que lo justifiquen, yo creo que perfectamente se puede ir a por ello. Incluso los estudios coste-eficacia, que desde un punto de vista cortoplacista sí que puede parecer más caro, se ha demostrado que en realidad no son más caros. Donde sí que parece que se ha demostrado en el estudio británico que se presentaba es precisamente en los fumadores. Los fumadores son los que superaban las 20.000 libras, mucho más que los pacientes mayores. En contra de la opinión de Ángel. ¿Alguien en la mesa también algo que decir acerca de la edad? ¿La consideráis una contraindicación, no?
Yo tengo un matiz respecto a la edad. Yo creo que la edad no es una contraindicación para la cirugía siempre y cuando el paciente, su condición médica lo permita. Pero creo que sí hay que tener en cuenta la edad del paciente en cuanto a la recuperación. Una reparación de una rotura grande del manguito rotador, una rotura masiva, lleva tiempo de inmovilización, tiempo de fisioterapia, y estamos hablando de pacientes que tienen una expectativa de vida corta. Por eso puede haber pacientes con una edad avanzada, con una patología de manguito rotador y una rotura masiva, en los cuales tal vez por velocidad de recuperación sea mejor hacerles una artroplastia inversa que hacer una reparación de manguito rotador. Muy bien. Creo que tenemos conexión con Colombia. Paulo Ginas. ¿Qué tal? De nuevo, ¿es para ti la edad de una contraindicación para la cirugía? No, pues yo creo que hemos perdido la conexión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, perdón. ¿Qué pruebas de imagen realizas previamente a una reparación de manguito rotador? Entonces, Chema, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son las pruebas que realizas? Yo personalmente hago resonancia magnética nuclear. Creo que es la prueba que me permite tipificar mejor el tipo de rotura, no solo en cuanto a tamaño, retracción, el remanente tendinoso, la localización de esa unión músculo-tendinosa, el grado de atrofia y degeneración grasa, por supuesto, la localización de esa rotura, si afecta o no al pilar, si es en la zona de inserción, si es en la localización o en la unión miotendinosa, y además me permite identificar otros factores, es decir, que también pueden estar incluidos en el dolor, patología de la porción larga del bíceps, acromioclavicular, bursa, cambios degenerativos, ya lo hemos hablado, estadios de Amada 3, 4, incluso la distancia acromiomieral. Es decir, yo creo que es una prueba de elección a la hora de tipificar ante qué tipo de rotura nos encontramos. Yo incluso os pediría hacer la pregunta al revés. Es decir, todos tenemos muy claro, o creo que todos lo que hacemos es que sin una resonancia no entramos un paciente en quirófano frente a una rotura del manguito rotador. Pero ¿son necesarias las otras pruebas? Es decir, ¿podríamos obviar hacer la radiografía o la ecografía? ¿O vosotros, para compensar en algún aspecto la resonancia, pedís dichas pruebas? Para mí, una radiografía es imprescindible. Radiografía y resonancia. Y con eso he acabado mi estudio. ¿Por qué pides la radiografía? Pues porque valoro mucho mejor el grado de artrosis y el ascenso a la cabeza, o un acromio numerizado, o incluso la artrosis acromioclavicular. Todos los factores óseos yo los valoro mejor con una radiografía que con una resonancia. Bien, la pregunta ha sido ante una rotura o a la evolución quirúrgica de una rotura. Es decir, ante un hombro doloroso yo solicito una radiografía simple porque me aporta muchísima información previa. Ahora, de cara a la cirugía, si yo planteo hacer una reparación o me planteo hacer qué tipo de indicación requiere un paciente, hablo de resonancia magnética. No quiero decir que el resto de las pruebas ante un paciente con un hombro doloroso no estén indicadas, por supuesto. Tenemos una resonancia magnética y tenemos una radiografía. La resonancia indica una rotura de manguito. ¿Hay alguna característica de la radiografía que os haga cambiar de decisión si previamente habéis tomado la decisión según el resultado de la resonancia? Quiero decir, los estadios de Amada están descritos en radiografía simple. Es decir, evidentemente lo que sucede es que una radiografía, o sea, una resonancia magnética hecha en decúbito supino, como está en la realidad, generalmente ya nos aportan muchos datos. Es decir, si nosotros tenemos una disminución y una acetabulización del acromio en una radiografía simple, generalmente somos capaces de verlo. Si tenemos una medialización de la interlínea o una pérdida de interlínea articular glenohumeral, generalmente la resonancia nos permite verlo. Es decir, claro que me gustaría tener esa radiografía, es decir, pero yo creo que la resonancia nos permite al menos identificar esos estadios de Amada 3-4. Gracias. Por ahora, radiografía y resonancia. Vamos a ver en México qué pruebas de imagen utilizamos antes de plantearnos una cirugía del manguito rotador. Fernando. Buenas. La tendencia generalmente muchas veces es que el paciente llega solamente con un ultrasonido, pero por la variabilidad de interior, generalmente en nuestro servicio siempre solicitamos una resonancia y una radiografía simple en decúbito supino,
porque muchas veces la interpretación de la resonancia dicen que tiene pérdida del espacio acromiumeral, pero es porque el paciente está en supino. En cambio, si la tenemos el paciente parado, podemos tener un buen espacio acromiumeral y no puede ser un factor que nos impida pensar en que el paciente pueda reparar ese mango, como lo había descrito Elman, del espacio acromiumeral de menos de 7 milímetros. Pero generalmente nuestra tendencia es una radiografía simple cuando menos y resonancia. Creo que tenemos conexión con el doctor Pinedo en Chile. ¿Puede ser del...? Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Miguel, buenos días ahí en Chile. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, ya todavía. Muy bien. Estamos ahora justo con acabamos de terminar una pregunta rápida. ¿Qué pruebas de imagen utilizas antes de plantearte una reparación de manguito? La radiografía simple o una resonancia magnética o un artroescáner que me permita evaluar la calidad del músculo, la retracción, el tamaño acromial y la distancia acromiumeral. Fenómeno, yo creo que coincidimos. Y aprovechamos que estamos contigo para formular la siguiente pregunta. La cuarta pregunta, la quinta ya. ¿Cuáles son para ti los límites de reparabilidad? Hemos saltado la cuarta. Perdón un segundito. Hay una pregunta, sí. La pregunta cuarta es las infiltraciones subacromiales en patología del manguito, en las roturas de manguito. ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Te las planteas? A ver, Emilio hizo una muy buena presentación. ¿Sí? Sí, te oímos. Creo que hemos perdido. A ver, Miguel. A ver. Sí, la pregunta es si utilizas las infiltraciones subacromiales en la patología del manguito rotador. Estamos hablando de infiltraciones con corticoides, con esteroides, ¿cierto? Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sobre todo por la polémica que hay, los trabajos que han surgido a principios de año, y ponen un poco en entredicho... Las infiltraciones con corticoides yo las reservo solo para pacientes en que hemos definido... ¿Sí? ¿Aquí estoy? Sí, te escuchamos. Parece que tenemos problemas de conexión. Vamos a preguntar en la sala sobre la misma pregunta, sobre las infiltraciones de corticoides. Hay muchos trabajos que han surgido a principio de año poniendo un poco en tela de juicio el papel negativo de los corticoides a la hora de plantearnos una reparación en términos de cicatrización, incluso en un aumento del riesgo de la infección, y quería saber un poco cuáles eran las opiniones del panel al respecto. Yo no las uso más que como herramienta paliativa en aquellos pacientes que no pueden ser intervenidos como método analgésico temporal mientras pasa a una unidad del dolor. Pero yo no uso un corticoide en un manguito roto. Yo el corticoide lo utilizo en el manguito como en el resto de los tendones del cuerpo. Es decir, me da miedo, sobre todo cuando hay una rotura. Lo utilizo cuando el proceso es inflamatorio fundamentalmente y sobre todo se endulsa, ahí sí que lo empleo. Cuando tenemos una rotura parcial o espesor completo, creo que le estamos dando papeletas para progresar. Yo creo que esa es la tendencia actual, utilizarlo para cuadros, por ejemplo, las bursitis agudas, es verdad que juegan un papel muy importante, pero cuando hay una rotura susceptible de ser reparada, es verdad que el infiltrar, incluso las infiltraciones repetidas, creo que sí que juega, o parece ser que tiene una relación con el aumento de las tasas de fracaso en este tipo, si nos planteamos una reparación de manguito. Muy bien. Doctor Barclay, Fernando. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Coincido con la mesa. No uso infiltraciones con corticoides, únicamente como rescate en pacientes muy dolorosos. Absolutamente de acuerdo. Muy bien. Fenómeno. Pues aprovechamos que estamos contigo para formular la siguiente pregunta.
¿cuáles son para ti los límites de reparabilidad del manguito? ¿Qué tienes en cuenta? Yo creo que lo dijeron en alguna ponencia y coincido absolutamente con Steve Burkhardt. Yo aprendí mucho de él. Yo creo que la reparabilidad está definida en el mismo momento operatorio. Yo creo que todos los estudios preoperatorios nos pueden ayudar a definir estrategias, forma de reparación, configuración, utilización o no de aumentaciones, etcétera, pero la reparabilidad es intraoperatoria. Yo siempre trato de reparar todos los manguitos que pueda, parcial o totalmente. En los casos muy evidentes como los Hamada 3, 4 o con ascensos exagerados de la cabeza mural, por supuesto que no. Y coincido también con que la pseudoparálisis crónica en pacientes con artrosis es muy difícil que la reparación tenga un buen final. Y en ese caso tenemos que ir a prótesis reversa o lo que sea. Muy bien. Muchas gracias. Emilio, has dado la charla sobre esto. ¿Alguna cosa que puntualizar? Sí, yo creo que yo coincido con Fernando. Lo único que si el paciente tiene una pseudoparálisis crónica, si el paciente tiene una atrofia muscular AO3-4 o si el paciente tiene una subluxación, una ascenso de la cabeza humeral, son las contraindicaciones absolutas. En el resto podemos establecer bien la reparabilidad o incluso, aunque tenga alguna contraindicación menor, en la mayor parte de los casos es reparable. Perfecto. Y el doctor Ginás, también, ¿qué tiene al respecto de la reparabilidad? ¿Cuál es tu criterio? Creo que con las nuevas técnicas artroscópicas, la gran mayoría de los pacientes, no importa el grado de retracción, uno puede hacerles algún tipo de reparación, tanto total o parcial. Sin embargo, mi preocupación está en el porcentaje de re-ruptura del paciente. Aunque técnicamente uno los puede hacer, un porcentaje muy importante de estos pacientes terminarán en re-rupturas y mejoran principalmente por los gestos que se hacen a través del bíceps o manejo bursectomías o reparaciones parciales, pero los porcentajes son inaceptablemente altos de re-ruptura cuando hay 3 o 4 de degeneración grasa o existe un paté 2 o 3. Gracias, Pablo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la número 6, de las 10 que tenemos planteada a los 8 participantes en esta webinar. Y es una pregunta relacionada con la biología. El doctor Martínez nos ha hecho una presentación fantástica y lo felicito porque en 10 minutos nos ha resumido el estado actual de los tratamientos coadyuvantes biológicos, entre comillas, de si se pueden utilizar o no, cuál es la indicación o resultados en los estudios publicados en la reparación del manguito rotador. Entonces, a mí me gustaría preguntar a los participantes si realmente creen en ello y si creen en ello, ¿cuándo lo utilizan? Pablo, por favor. Yo el tratamiento biológico lo utilizo habitualmente en la rotura parcial o rotura de espesor completo pequeño, el paciente que no quiere ser intervenido por el momento. Empecé a utilizarlo tras la reparación en el manguito en alguna ocasión. Lo que pasa es que todos los estudios y todo lo que he visto al respecto parece que nos desaniman un poquito a ello. ¿Qué utilizas concretamente? PRP. Sí, PRP. Estoy convencido que el tratamiento biológico es el futuro. Creo que todavía no lo hemos conseguido. Creo que todavía no hemos dado con el kit de la cuestión, pero sí que creo que puede aportar algo. Emilio. Yo creo en ello y creo que es el futuro de la reparación del manguito rotador con muchos problemas de la medicina. Pero más allá de lo que es la perforación de la tuberosidad mayor, no lo utilizo porque no sé cómo utilizarlo. No sé qué utilizar, ni qué obtener, ni en qué medida, ni cuántas veces. Y como no sé, pues no lo hago.
Ángel. Yo sí creo en ello, he creído desde hace casi 20 años y como me enseñó mi maestro, que fue Raúl Puigdemont, cuando esto se demuestre tú ya tienes que estar ahí con la experiencia y no empezar desde cero. No hay ninguna demostración de su eficiencia clínica. Empieza a haber evidencias en la eficiencia de curación biológica, o al parecer esa tendencia hay, y a mí es algo que no le perjudica al paciente y que tiene posibilidad de beneficiarle. Yo no le voy a negar a ningún paciente lo que no me negaría a mí mismo. ¿Qué utilizas? PRP. Para los tendones, PRP. Chema, después de la brillante exposición que has hecho, ¿crees en ello o no? Es el futuro, sin lugar a dudas, es decir, no sabemos qué combinación de células, factores bioactivos, andamiajes necesitamos, pero no podemos predecir qué pacientes va a ser respondedor o no. O sea, si algo realmente es diferente, no es la cantidad de PRPs que sí tenemos, sino cada paciente de forma individual. Hablamos muy técnicamente del microambiente, todavía no sabemos exactamente qué quiere decir eso o exactamente qué número de factores juegan en ello. Es decir, yo no utilizo terapia adyuvante y lo único que trato, como hemos dicho en la presentación, es tratar sobre aquellos factores que puedan influir en la curación, y sí que realizo microfracturas al ser una técnica sencilla, es decir, sin coste adicional y que puede tener un valor biológico. Doctor Miguel Pinedo, desde Chile, ¿utiliza usted algún tratamiento coadyuvante como factor biológico que ayude supuestamente a la cicatrización o a mejora de la reparación del manguito suturado? La verdad es que hoy día, con lo que tenemos, sabemos que no hay nada que sirva. Soy un convencido que va a existir, pero con lo que tenemos hoy día, la verdad es que no hay ciencia. O sea, hay ciencia y la ciencia es que todavía no es una realidad, pero yo creo que el camino va para allá. Fernando Iramuro, desde México, ¿qué opinas de los tratamientos biológicos en la reparación del manguito? Están muy en boga en muchos lados, pero al igual que todos concuerdo en que creo que van a jugar un papel muy importante en el futuro cuando podamos depurar más el factor que necesitamos en el sitio de la reparación, pero en este momento definitivamente no utilizamos rutinariamente nosotros ningún factor coadyuvante. Quizá en algunos casos hemos hecho el Crimson Duvet o las microperforaciones porque es algo que tenemos ahí y no tiene un coste adicional para nuestro paciente. Fernando Barclay, en Argentina, ¿lo utilizáis? ¿Qué utilizáis si realmente creéis en ello o no estáis aún convencidos? Yo creo en el PRP. Trabajamos mucho desde hace muchos años en esto. Nosotros presentamos en Shanghái, en ISACOS, un trabajo prospectivo randomizado comparando dos grupos de rupturas homogéneas de pacientes, reparándolo de la misma manera, haciendo biopsias en el intraoperatorio y haciendo biopsias a los 4 meses con seguimientos ecográficos, tratando de buscar una acción objetiva histológica del PRP inyectado en forma líquida, intratendón, en forma multifocal, y no encontramos grandes cambios histológicos a los 3-4 meses que puedan justificar el uso. Yo creo que José María dio en la tecla, la bibliografía es muy débil hoy para mí. Burger decía que la bibliografía es como un poste de luz donde un borracho se recuesta. Lo sostiene, pero nunca lo ilumina. Y yo creo realmente en eso. Creo que la bibliografía cada vez nos está mostrando trabajos con mejor nivel de evidencia y creo que en definitiva va a llegar a un punto en donde vamos a encontrar que la aumentación biológica con PRP va a mejorar sin duda el escenario biológico. Creo que hay una cosa fundamental que es normatizar los procedimientos. Hay muchos en el mercado, hay mucha confusión en el mercado con respecto a qué es lo que tenemos que usar. Me parece que el día que podamos normatizar esto vamos a tener mejores resultados. Por último,
último, Paulo Llinás desde Cali, Colombia. ¿Utilizáis algún procedimiento biológico para ayudar a la cicatrización del manguito rotador o realmente no lo veis claro? Lo veo absolutamente claro y lo utilizamos en un porcentaje muy importante de nuestros pacientes. El día de la especialidad de ESCA, recientemente en Madrid, presentamos nuestro trabajo con aumentación utilizando el tendón del bíceps, reconstruyendo la cápsula superior y sirviendo como aumentación para la reparación del manguito rotador. Los resultados a 2 años han disminuido a la mitad en los porcentajes de rupturas seguidos por resonancia magnética en el seguimiento a los 24 meses. Soy un convencido de que el aporte biológico que da el tendón del bíceps, que es autoinjerto, vascularizado, propio, barato, costo efectivo y que se puede hacer de vía artroscópica, es un muy buen coadyuvante en el escenario principalmente de los pacientes con lesión masiva. Así que la respuesta corta es: soy un convencido de que el camino biológico es lo que hay que hacer y que hoy lo que mejor, o por lo menos en nuestras manos, tenemos y utilizamos rutinaria es la porción larga del bíceps. Me llama mucho el consenso final del día de la especialidad en ESCA. Uno de los grandes resúmenes o de las grandes conclusiones es que la vía de la utilización del bíceps cada vez será más y más utilizada y más probada con estudios que demuestren su beneficio. Gracias, Paulo. Pasamos a la séptima pregunta de las 10 que teníamos planteadas a los ponentes y pasamos de una cosa un poco más teórica a una cosa práctica y técnica. Es decir, en una sutura de un tendón supraespinoso o de cualquier tendón del manguito rotador, ¿qué utilizamos? ¿Una hilera simple o una doble hilera? Respuestas cortas, simples y justificadas, pero brevemente. Pablo, por favor. Hilera doble, además suelo utilizar dos hileras independientes para intentar conseguir una huella lo mayor posible. Emilio. Hay evidencia de las ventajas biomecánicas y anatómicas de la hilera doble, menor tasa de rotura. Yo utilizo hilera doble, excepto en roturas menores de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Rotura pequeña, una hilera; rotura mediana y grande, 2 hileras. Cada vez más hilera simple. Es decir, quizá mayor número de implantes o implantes con mayor número de suturas, es decir, aumentamos la biomecánica, pero el coste-efectividad de la doble hilera yo creo que aún sigue en debate y cada vez hay más literatura al respecto. Pasamos a los invitados de Latinoamérica. Fernando Barclay, desde Argentina. ¿Qué utilizas mayoritariamente y por qué? Doble hilera siempre que puedo. Necesito una cobertura del footprint después de la movilización de por lo menos el 50%, pero no me da vergüenza usar hilera simple cuando la tengo que usar. Fernando Inamuro, México. ¿Hilera simple o doble hilera? En la mayoría de los casos, por costo-efectividad, usamos una sola hilera por el costo de los implantes y que no se ha demostrado una superioridad real de la doble hilera sin contar la parte biomecánica de los estudios in vitro. Y cuando es un paciente joven con un mango muy demandante, preferimos usar doble hilera. Miguel Pinedo, desde Chile. ¿Simple hilera o doble hilera? Roturas pequeñas, o sea, menos de 3 centímetros, fila simple, roturas más de 3 centímetros, envolviendo más de 1,5 tendones por lo menos, doble fila. Gracias. Paulo Llinás, Cali, ¿hilera simple o doble hilera? ¿Y por qué? Siempre trato de utilizar hileras simples en pacientes con lesiones menores de 3 centímetros y en lo posible utilizar doble hilera en pacientes mayores de 3 centímetros.
Gracias a todos por vuestra concreción. Yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos a seguir con la octava pregunta. Volvemos un poco a los aspectos filosóficos. ¿Se revisaría una rotura ya reparada que ha fracasado? El doctor Ángel Calvo decía que sí, el doctor Emilio Calvo ponía sus dudas. Pablo. Sí, en función de cómo veamos el manguito, en función de la capacidad que tenga de llegar a la huella, en función de la degeneración grasa, es decir, con los criterios de la primera cirugía. Emilio, por favor. Mismos criterios, salvo que el paciente haya fracasado y tenga un hombro pseudoparalítico, sí que indicaría una revisión de la cirugía. Y siempre y cuando no tenga contraindicación para ellos, no tenga atrofia grasa, Guattari 3-4 o no tenga subluxación superior de la cabeza del húmero. Ángel, aunque ya lo has explicado bastante Sí, anteriormente. tienen unos criterios que son unos criterios más o menos fijos, pero como quizá lo que más me importaba transmitir era que tanto el paciente como el cirujano asumen muy mal un segundo fracaso de la misma técnica. Es decir, son pocos los casos que va a ir a una nueva reparación. Chema. Las indicaciones las mismas y tan solo añadir un comentario a algo que nos ha dicho, es decir, se va a publicar recientemente, está ahora en prensa en Journal Southern Elbow, una revisión sistemática sobre reparaciones, doble reparaciones. Incluyen más de 800 casos. Las conclusiones son exactamente las mismas que el trabajo que publica el doctor Cablo sobre ese beneficio de la flexión preoperatoria, etc. Y lo que más me llama la atención del trabajo es que de los 22 artículos que revisan, 14 de ellos se publican en estos 3 últimos años. Es decir, estamos ante algo que cada vez se está haciendo más frecuentemente y cada vez se publica más lo que es la revisión del manguito rotador. No sé si de forma indicada o no, pero es algo que está sucediendo. Nuestros colegas latinoamericanos. Fernando Barclay, desde Argentina. ¿Repararías una rotura que ya ha fracasado en una cirugía previa? Definitivamente sí. Yo creo que Ángel lo mostró, el caso que mostró Ángel es lo más cotidiano en los consultorios nuestros en Argentina, los manguitos supuestamente reparados. Yo creo que la principal causa de falla es una mala reparación o una no reparación del manguito rotador. Entonces, yo creo que con las nuevas técnicas quirúrgicas, con las nuevas configuraciones, las nuevas formas de liberar, y si podemos mejorar el escenario biológico, definitivamente sí, hay lugar para la revisión. Miguel Pinedo, desde Chile. ¿Repararías una rotura ya reparada previamente y que ha fracasado? La abordaría igual que una cirugía primaria, que tenga criterios de reparabilidad primero, y segundo, hay que tomar en consideración que aquellas fallas de rotura en doble fila muchas veces son muy mediales y por lo tanto dejan un muñón a veces que es muy pequeño para hacer una reparación. Eso se puede evaluar en el preoperatorio con imaginología y por lo tanto esa decisión pasaría un poco preoperatorio. Pero sí, si se dan las condiciones, sí lo revisaría de nuevo. Fernando Inamuro, en México. ¿Pondrías otra vez el paciente en quirófano para hacerle una nueva reparación artroscópica si ha fracasado la primera? No, no tenemos conexión. Paulo Llinás. Salvo que sea un paciente que tenga unos criterios de reparabilidad muy, muy, muy claros, en la gran mayoría de los pacientes reviso estos pacientes con algo diferente, anclajes y mi técnica quirúrgica. Siempre voy preparado con parches, pensando en hacer reconstrucciones capsulares superiores o poner balones subacromiales o poner parches on top para reforzar la sutura. Creo fervientemente que no debe entrar a una revisión por lo mismo que se hizo previamente y que ya en un primer intento falló. Sí, intentamos con México. Fernando. Sí, yo creo que tiene que ver mucho el estudio de imagen para ver si la falla de la reparación primaria fue biológica o mecánica o por técnica del cirujano previo y seguir los mismos criterios de reparabilidad
acerca de si tiene infiltración gracias a migración de la cabeza para hacernos un criterio de ver la reparabilidad del mango, pero definitivamente creo que es una factibilidad hacer una reparación, una revisión después de una falla. Gracias. Pasamos a la novena pregunta, otra vez una cuestión práctica. ¿Cuál es el protocolo que utilizáis en el postoperatorio en cuanto a tiempo de inmovilización cuando reparamos una rotura del manguito rotador e inicio de la movilización? Es decir, tiempo de inmovilización, si durante este tiempo de inmovilización hacéis algún tipo de terapia de movilidad pasiva o activa asistida, o bien lo dejamos inmovilizado y tiempo, y cuándo empezamos a la movilización activa. Y yo añadiría un poco más, ¿cuándo empezamos a ganar fuerza? Pablo. Las 3 primeras semanas inmovilizado, únicamente dejo mover el codo. A partir de las 3 semanas empiezo con pasivos y activos asistidos hasta las 6 semanas. Activos puros a las 6 semanas y comenzamos también a las rotaciones a las 6 semanas. Y contra resistencia no les dejo hasta las 10 semanas. Reanudar actividades libres entre los 4 y los 6 meses. Emilio. Yo lo que hago es pacientes con roturas no muy grandes, menores de 2 centímetros y buena calidad de tendón, les mantengo inmovilizados 3-4 semanas, a partir de las cuales permito movilidad activa y pasiva. Es una rotura grande o mala calidad tisular, espero y les mantengo inmovilizadas 6 semanas. Pero recientemente ha salido un estudio prospectivo aleatorizado de Alex Laderman en el Journal que no encuentra diferencias, haga lo que les hagas, y probablemente lleve razón. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos como médicos que tenemos mayor capacidad de influir en la evolución de nuestros pacientes de lo que tenemos. Y probablemente el paciente que haga lo que le dé la gana y al final el resultado va a ser independientemente de la inmovilización que lleve el paciente. Muy interesante esto que dices. Pero esto es un acto de fe, no es ciencia. Salvo el trabajo reciente de Alex Laderman, que es un prospectivo ya aleatorizado. Ángel. Yo soy agresivo. O sea, yo desde el primer día les dejo mover el codo a hacer pendulares. A la semana empiezan autopasivos en elevación en la tolerancia del dolor. A la tercera empiezan los pasivos en fisioterapia. Y el cabestrillo se lo retiran a la 5ª semana y les dejo actividad activa sin peso. Y el 4º mes es el mes que empiezan a recuperar fuerza. Independientemente del tamaño de la rotura, Pues, de la calidad del tendón y de la edad del paciente. Te podría decir que no, pero es que sí. Te lo agradezco. Yo para todos café. Chema. Cabestrillo simple con antirrotatorio entre 4 o 6 semanas, dependiendo un poco del tamaño de la rotura y de la calidad del tendón. Es cierto que los metaanálisis nos hablan de igual exactamente mismos resultados, es decir, quizá la movilización precoz, mejor movilidad, pero al año ya no existe ninguna diferencia entre movilidad precoz o movilidad a partir de las 8 semanas. Lo que no está tan claro es, estamos hablando siempre, como siempre, de estudios de imagen. Es decir, tengo mucho miedo a esto que llamamos fallo en continuidad, es decir, sabemos que hagamos lo que hagamos, el tendón va a experimentar una retracción, es decir, retracción que Gianotti ya estimó entre 5 milímetros y 23 milímetros. Podemos tener reparaciones absolutamente aparentes en la resonancia magnética y haber tenido una retracción de esa unidad musculotendinosa y un fallo en la transmisión de carga. Entonces yo creo que la inmovilización sí es importante entre 4 y 6 semanas. Bueno, como vemos, en España no nos ponemos de acuerdo ni hay unos criterios claros de cuánto tiempo permanecemos inmovilizados. Cada profesional tiene su propia pauta. Vamos a Latinoamérica. Fernando Barclay, en Argentina, ¿nos puedes explicar cuál es la pauta de movilización o inmovilización de tus pacientes cuando los operas de una rotura de un manguito rotador, por favor? Coincido absolutamente con Emilio y con Ángel. Yo creo que el tiempo de inmovilización que usamos depende de nuestros propios miedos e inseguridades en cuanto a la calidad de reparación que hicimos. Dejamos más inmovilizados a los pacientes que creemos no reparamos bien y dejamos menos inmovilizados a los pacientes que reparamos bien. Yo creo que hay que tratar de siempre hacer buenas reparaciones y ser agresivo con la rehabilitación y nuestros pacientes van a estar mejor. El trabajo... Hemos perdido la conexión con Fernando Barclay. Miguel Pinedo, en Chile.
¿Nos puedes explicar cuál es tu pauta de rehabilitación o de inmovilización de los pacientes operados de una rotura de manguito? Miguel, ¿nos oyes? No, parece que no nos oye. Paulo Llinás, desde Cali, Colombia. Paulo, ¿nos oyes? Sí, perfecto. Gracias. Coincido con Chema en el sentido de que estos pies deben ser inmovilizados al menos 4 semanas. No es un tema de querencias, ni es un tema de preferencias, es un tema de biología. La biología exige un grado de inmovilización si usted pone atención, así sea con movimientos pasivos o activos asistidos, esta tracción sobre un tendón que no está preparado desde el punto de vista de su cicatrización. Así que para todos los pacientes, independiente del tamaño de la lesión, nuestros pacientes los ponemos en un cojín aductor 45 grados durante al menos 4 semanas. Gracias, Paulo. Fernando Inamuro, en México. ¿Cuál es vuestra pauta de inmovilización o movilización de los pacientes operados de una rotura de manguito? Mi protocolo es 4 semanas con cabestrillo sencillo. Si a las 2 semanas, cuando van a retiro de puntos, el paciente ya tiene una limitación de la rotación externa o de la flexión frontal pasiva a 90 grados, sí empiezo con ejercicios pendulares antes, pero yo creo que eso es alrededor del 5% de los pacientes. Y el resto empezamos cabestrillo 4 con movilidad libre de mano y codo para actividades de la vida diaria. 6 semanas activos asistidos, fortalecimiento iniciamos a las 10 semanas. Bueno, parece que tampoco hay unos criterios claros ni que coincidan los diferentes profesionales. Y vamos por la última pregunta que hemos planteado a los ponentes. Nos viene un paciente con una rotura masiva, no reparable, del manguito rotador y con un hombro doloroso. ¿Qué actitud adoptaríais? ¿Tratamiento quirúrgico o conservador? Y en caso de ser quirúrgico, ¿qué haríais? Y en caso de ser conservador, ¿qué haríais? Vamos a empezar por aquí, Chema. Es una pregunta que es para un webinar entero. Es decir, estamos hablando... ¿Tú has sabido resumir los biológicos en 10 minutos? Si tuviera en que 2 minutos tienes de sobras. 2 minutos tengo. Bueno, depende del tipo de paciente. Tipo de paciente estamos hablando de edad, estamos hablando de demanda funcional, estamos hablando de comorbilidad y estamos hablando de expectativas del paciente. Tipo de rotura. No es lo mismo una rotura masiva superior que antero superior, que póstero superior o tipo 4 que afecte al subescapular, al supraespinoso y al infraespinoso. Paciente de edad avanzada o baja de demanda funcional, podemos hablar de cirugía podríamos describir como de control de síntomas, es decir, todos conocemos la tenotomía, el desbridamiento, la tuberoplastia, los espaciadores biodegradables, ya se han mencionado. Pacientes menor edad, mayor actividad, mayor demanda funcional. Tenemos las bien conocidas transferencias musculares, principalmente aquellos pacientes que requieren fuerza. Tenemos las reparaciones parciales, bien sean con aumentación tipo parche o bien los parches de aumentación en puente, o tenemos la reparación capsular superior, cada una de ellas con sus resultados que no vamos a hablar. Y por último, es decir, tendríamos aquellos pacientes de AMADA tipo 3, tipo 4 o pseudoparálisis crónicas donde queremos un resultado predecible, donde actuaría una artroplastia invertida en mi caso. Eso serían 2 minutos. Te agradezco. Muchas gracias, Ángel. Ya, Igual, 2 minutos. Es muy difícil discernir ante esta pregunta porque hay muchas variables. Bueno, de esto se trata, de explicarlo. Muy importante la edad, el nivel de actividad del paciente. El patrón clínico para mí es fundamental. No es lo mismo una persona que levanta el brazo que un patrón de pseudoparálisis verdadero. Cambia radicalmente la indicación. Quizá en el caso más frecuente de un paciente con buena función y solo dolor y en una edad avanzada, yo intento el tratamiento conservador porque creo que es lo que verdaderamente les cura y lo demás son herramientas para que hagan ese tratamiento fisioterápico sin dolor. Es mi perspectiva. O sea, yo creo que el paciente lo cura nuestros fisios.
Porque si queremos curar a un paciente que tiene pseudoparálisis de verdad y levante el brazo, el método más eficiente es la prótesis inversa. Y lo demás no lo es. Solo son métodos que mejoran la perspectiva del paciente y la calidad de vida. Emilio. Yo, resumiendo un poco lo que han dicho Chema y Ángel, que comparto, es paciente mayor, si responde al tratamiento conservador perfecto, si no responde, independientemente de la movida prótesis inversa. Paciente joven, creo que es un paciente para hacer algún tipo de los procedimientos que ha mencionado Chema, sea reconstrucción capsular superior, sea transferencias tendinosas, es un tratamiento que hay que hacer en estos pacientes. Sí, yo creo que hoy en día, independientemente de la edad, un paciente con una rotura irreparable, tenemos que intentar el tratamiento conservador, pero estamos hablando si continúa con sintomatología, creo que no está justificado mantener al paciente con dolor. Tenemos herramientas más que suficientes como para plantear diferentes tratamientos. En el paciente mayor, mi preferencia es hacia la prótesis inversa, y en el paciente joven, pues me decanto más por otro tipo en función de la capacidad de rotación externa que tengan o no, en función de la pseudoparálisis, el patrón paralítico que puedan tener, desde la reconstrucción capsular, transferencias tendinosas. Pero desde luego sí que es planteable un tratamiento quirúrgico. Fernando, desde Argentina. Bueno, coincido en general. Perdón. Coincido en general con lo que han expuesto. Me parece que en nuestra experiencia, que fue mucha con reconstrucción de cápsula superior, yo tomé mucha iniciativa después de los trabajos de MIATA. Nosotros no tenemos la posibilidad de usar injertos de piel descelularizado. Entonces nuestra experiencia fue con fascia lata doble, inicialmente usando internal brace para mejorar la capacidad biomecánica. Después pasamos a usar una malla de polipropilene entre las dos capas de la fascia lata, pero la verdad es que mis resultados clínicos no fueron similares a los resultados de MIATA. Si bien mis pacientes mejoraron, los resultados de MIATA son realmente muy impresionantes. Yo creo que la decisión o los resultados van a depender del tipo de paciente que operemos y en qué momento lo hagamos, y va a depender fundamentalmente de técnicamente cómo nos quede esa reconstrucción de cápsula superior. Definitivamente en AMADA 1, 2, en algunos AMADA 3 uso fascia lata cuádruple como espaciador, pero creo, como Ángel también, que la reversa en los pacientes que tengamos duda va a ser la solución. Fernando Iramuro, en México. Yo creo que tenemos que definir el paciente añoso, aquel sin pseudoparálisis, que es doloroso y el tratamiento conservador. Hemos estado trabajando en una descompresión subacuminal reversa, como la que ha estado describiendo Marco Scheibel, así como también tratar puntos dolorosos en pacientes manosos con pseudoparálisis establecida. Definitivamente creo que la prótesis inversa es la mejor opción. Pacientes jóvenes con pseudoparálisis, hemos estado trabajando en transferencias tendinosas, más que en reconstrucciones capsulares, con resultados prometedores. Pablo Llinás, Cali, Colombia. Coincido completamente con Emilio y con Chema en relación al resumen que han hecho en el espectro de pacientes que dependen de la edad, la irreparabilidad, la actividad, etc. Quiero hacer una acotación en el comentario que hizo Fernando Barclay, porque realmente nadie hoy por hoy ha replicado los trabajos del doctor Mijata en cuanto a su reconstrucción capsular superior, e incluso trabajos más recientes hablan de rupturas de las reconstrucciones por encima del 50%. De tal forma que en el paciente específico de dolor sin pseudoparálisis y que no es un candidato, cada día me descanto más por el balón subacromial. Bueno, daremos por finalizada la conexión. Una vez realizadas estas 10 preguntas, yo creo que
conjuntamente con el doctor Pérez de España, podemos pasar a las conclusiones de la visión que han tenido nuestros colegas en cuanto a las cuestiones que les hemos planteado. Bueno, pues vamos a repasar las 10 preguntas que hemos formulado y sobre las cuales hemos debatido y vamos a ver si hemos conseguido llegar a algún tipo de consenso. Primera pregunta era: ¿cuál es tu manejo ante una rotura traumática, degenerativa y supraespinoso sintomática de 6 meses de evolución al menos? Y en principio yo creo que sí que hay consenso en que, incluso acortando estos tiempos y pensando en cuál va a ser la historia natural de estas lesiones, en pacientes sintomáticos la opción quirúrgica quizás sea la más acertada. ¿De acuerdo? La segunda pregunta: si es para ti la edad una contraindicación para la reparación, yo creo que sí que, bueno, pues a tenor de la ponencia de Pablo y yo creo que sí que luego el consenso ha sido firme en cuanto a que la edad no debería ser el factor primordial para descartar una reparación, y sí que nos podemos plantear reparaciones del manguito rotador independientemente de la edad. En cuanto a las pruebas de imagen que realizaríamos previamente a una reparación del manguito rotador, empezaríamos siempre por una radiografía que nos aporta ciertas cosas y una resonancia que nos permite valorar las partes blandas, la atrofia, la degeneración grasa. Y es verdad que no se ha hablado mucho de la ecografía, me ha dado pena. Yo creo que si hiciéramos este webinar dentro de quizás un par de años, probablemente la ecografía, no sé si a la misma altura, pero sí que se podría equiparar con la resonancia, porque yo creo que empieza a haber trabajos en los que se empiezan a hacer ya mediciones de lo que es la atrofia muscular, de la degeneración grasa con nivel ecográfico, y probablemente consiga unos niveles de especificidad y sensibilidad similares a la resonancia, teniendo en cuenta, en contrapartida, que la ecografía es una prueba que hacemos directamente en la consulta, que no, el coste es muchísimo menor, lógicamente, que la resonancia, con lo cual la ecografía hay que dejarle su sitio. En cuanto a las infiltraciones subacromiales, yo creo que sí que ha quedado bastante claro que en una rotura de manguito susceptible de reparación, a día de hoy, cada día parece ser que hay más contraindicación en realizar infiltraciones con corticoides, quedando estas limitadas pues para procesos inflamatorios como puede ser las bursitis, las capsulitis adhesivas y patología del manguito sin rotura. La quinta pregunta: ¿cuáles son los límites de la reparabilidad? Pues esto yo creo que sí que ha quedado claro que nos podemos plantear el realizar la reparación en lesiones de partes blandas que sí que tengan reparabilidad. Criterios para no hacer una reparación podría ser el ascenso estático de la cabeza, la subluxación superior, pero en el resto de las situaciones sí que nos podemos plantear, teniendo ciertas dudas, por ejemplo, en los casos de las pseudoparálisis crónicas, en las que puede estar algo más controvertido si realizar una reparación o no realizarla. En cuanto a la sexta pregunta, que era si creían los ponentes indicado realizar un tratamiento biológico coadyuvante para la sutura de manguito, todos están de acuerdo en que es el futuro ya casi inmediato del tratamiento de la sutura de manguito, pero no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las indicaciones y el tipo de técnica que utilizamos. Hay ponentes que utilizan perforaciones, PRPs, por ejemplo, el doctor de la Cuadra los utiliza en roturas parciales. Se ha puesto públicamente de que son tratamientos que no perjudican al paciente, aunque tampoco es predecible saber los que irán bien o no irán bien. Y el doctor Pablo de Ñinás de Colombia proponía realizar, con unos buenos resultados en su experiencia, la tenodesis del tendón del bíceps con la sutura del manguito, de manera de actuar como refuerzo biológico. La séptima pregunta, que era si utilizábamos una hilera simple o una doble hilera. Aquí es posiblemente la que ha habido más consenso. En roturas pequeñas, hilera simple; roturas medianas o de mayor tamaño, doble hilera. Prácticamente todos los ponentes han estado de acuerdo en ello. La octava pregunta, que ya un poco más filosófica: si revisaríamos una rotura ya reparada que ha fracasado. Básicamente los ponentes revisarían otra vez una re-rotura, pero
con los criterios de una rotura inicial. ¿Por qué? Porque se ha puesto en valor de que la causa más frecuente de una rotura posiblemente es una mala técnica quirúrgica. No deberíamos realizar una nueva reparación artroscópica en aquellos casos que haya una importante subluxación superior de la cabeza humeral o un Gutalier 4 de atrofia grasa y de atrofia muscular, degeneración grasa. Y también el doctor Calvo pone en valor de que normalmente hay una mala aceptación tanto por parte del médico como del paciente de realizar una técnica quirúrgica que ya ha fracasado previamente. La novena pregunta, que es ¿qué protocolo utilizarían los ponentes en cuanto a la inmovilización y rehabilitación de un paciente después de una rotura de manguito? Aquí no hay consenso, cada autor, cada cirujano utiliza la propia técnica y sí que yo me quedo con la reflexión que tanto Emilio como Fernando Barclay han realizado de que utilizamos un poco lo que creemos que tenemos que utilizar. En los pacientes me ha hecho mucha gracia el comentario de Fernando, las roturas que creemos que no las hemos hecho bien, alargamos más la inmovilización, las roturas que estamos muy satisfechas, las acortamos más. El trabajo que ha comentado Emilio Calvo en este aspecto, respecto a la revisión sistemática de que no hay diferencias en cuanto a pacientes más inmovilizados o menos inmovilizados, es decir, que ya no solo el consenso no es en este webinar, sino a nivel de las publicaciones y las revisiones. Y en cuanto a la última pregunta, que es la actitud del cirujano ante una rotura no reparable, si el tratamiento tiene que ser quirúrgico o conservador, no hay una decisión única, en esto los ponentes están de acuerdo, nos tenemos que adaptar al paciente. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores, como es la edad del paciente, la demanda funcional, la comorbilidad que presenta el paciente, el tipo de rotura, los tendones que afectan y, evidentemente, las expectativas que tiene el paciente frente a este procedimiento. Estamos todos de acuerdo, o los ponentes están todos de acuerdo, que un paciente con una pseudoparálisis y una edad avanzada utilizaríamos una prótesis inversa. En determinados puntos hay consenso, en otros puntos en cuanto a este aspecto no hay consenso. Muy bien. Antes de ya despedirnos, yo creo que tenemos por aquí alguna petición de minuto de oro, como se hace en los debates políticos. No sé si queremos aportar algo más, algún comentario. A mí me parece interesante que cada uno tuviera su minuto de oro, como en los debates de los políticos, donde transmitir las tres ideas fundamentales. Y empiezo yo. Sí, así le damos tiempo a los demás a que lo piensen. Como empiezo yo, pues yo creo que el que se enfrenta a este tipo de cirugía se enfrenta a la cirugía del fracaso. Es una frase rotunda, pero cierta. La tasa de roturas que tenemos es tan inaceptable que en muy pocas otras situaciones la admitiríamos, pero nuestros pacientes siguen agradecidos y siguen tratándose con nosotros y nos llevan el regalo en Navidad. Seguramente esos pacientes, si le hiciéramos una ecografía al día siguiente, ya veríamos el tendón roto en muchos de ellos, pero aún así lo seguimos asumiendo. Es decir, es una cirugía del fracaso que proporciona felicidad al médico y al cirujano. ¿Por qué? Porque nosotros le proporcionamos una herramienta para que ellos solo se puedan curar. Chema, tu minuto de oro. Estando completamente de acuerdo con el doctor Calvo, diría que debemos cambiar la forma de medir nuestros resultados, es decir, las escalas que utilizamos, los estudios de imagen, es decir, yo creo que el futuro sigue estando en los biomarcadores, es decir, no podemos decir, hablamos cada vez más de la satisfacción como una percepción de la calidad percibida por el paciente respecto a la actitud que hemos adecuado, una satisfacción que depende de factores tan variables como la edad, como el sexo, como factores emocionales, es decir, como nivel de educación, como la situación de empleo. En definitiva, si queremos llegar a alguna conclusión, debemos mejorar la forma en la que medimos los resultados de la reparación de la microbiota. Vamos a la cuarta. Pues yo me voy a desmarcar un poco de lo que ha comentado sobre todo Ángel. No creo que sea la cirugía del fracaso.
Al contrario, yo creo que es una de las cirugías que más satisfacción produce al paciente. Y yo creo que la medición del fracaso o del éxito no va tanto por la medición radiológica de la cicatrización, sino por lo contento y porque le resolvamos al paciente su problema. Es una cirugía que consigue unos resultados funcionales y unos resultados de satisfacción en cuanto a disminución de dolor muy llamativos. Y desde luego animo a indicar y a realizar la intervención en todo aquel paciente que lo necesite. Y en cuanto al tema del posoperatorio y la inmovilización, creo que debemos ser conservadores en cuanto a preferir una rigidez que una rotura temprana. Entonces, sí que creo que hay que ser cuidadoso e insistir al paciente en que haga un posoperatorio lento y un posoperatorio en el que no se le fuerce a hacer una movilización precoz para evitar la rigidez. Es más fácil tratar la rigidez que una rotura. Ha sido 1 minuto y medio, Solo añadir un par de aspectos. Es una cirugía en la que hemos conseguido mucho. Es una enfermedad prevalente con una recuperación lenta en pacientes que son muchas veces pacientes mayores. Hemos conseguido demostrar, y ha salido publicado recientemente también un estudio prospectivo, que es mejor el tratamiento quirúrgico que el tratamiento conservador, cosa que se ponía en duda previamente. Con lo cual llevamos mucho conseguido. Y ahora tenemos todo un recorrido por delante en el cual tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en primer lugar en la biología, pero no solo en la biología molecular, que lo hemos tratado, de células madres, etcétera, etcétera, y tenemos que trabajar también en el refuerzo biológico. En este sentido se amplía todo un camino con diferentes terapias que permiten reforzar lo que es el tejido del cartílago, que es el punto débil, como comentaba antes Ángel Calvo. En este sentido, lo que tenemos que hacer es trabajar en ello e intentar recorrer este camino para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Miguel Pinedo, desde Chile, tu minuto. ¿Cómo resumirías la idea, tu idea básica de este webinar? Miguel, ¿nos oyes? Miguel, ¿no? Bueno. Paulo Llinás, de Colombia, tu minuto de oro. El tip. Estoy completamente de acuerdo con... El tip con el que cerrarías este webinar. Estoy completamente de acuerdo con Ángel. Esta es una cirugía en donde hay unos porcentajes inaceptablemente altos de fracaso, por lo menos a nivel estructural. Seguimos operando porque a los pacientes les va bien, pero el porcentaje de ruptura es inaceptablemente alto y no los aceptaríamos en ninguna otra cirugía de manguito rotador. El minuto de oro va en relación a que debemos hacer algo diferente, a utilizar una buena técnica quirúrgica y estructuras. Debemos pensar en el reforzamiento y como es mi minuto de oro, insistiré en que el bíceps debemos utilizar rutinaria para hacer este tipo de reforzamiento. Gracias, Paulo. Fernando Idamuro, en México. Tu minuto. Resume brevemente tu mensaje más importante que quieres dar. Una de las cosas que yo creo que concuerdo con todos es la satisfacción de la cirugía. Y otra de las cosas que nada más quisiera es, uno es que si podemos reparar el tendón y dos es si debemos reparar el tendón para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Fernando Barclay, en Argentina. Minuto, Ángel siempre minuto. Ángel siempre fue inspirador para mí, pero hoy me deprimí un poco. Yo creo en el diagnóstico precoz. Tenemos que diagnosticar precozmente las lesiones. Cirugía precoz. Como dijeron, hay mucha discrepancia entre la biomecánica, la clínica y la reruptura, pero esa discrepancia tiene que ver con la forma de evaluación. Hay mucho sesgo en los trabajos publicados. Básicamente eso, cirugía precoz en diagnósticos precoces.
Gracias, Fernando. Y yo creo que ya concluimos la parte teórica con, lógicamente, los agradecimientos, porque no nos podemos olvidar de dar gracias a las entidades y a las personas que lógicamente, han hecho esto posible, ¿de acuerdo? Primero, a la Asociación Española de Artroscopia, que con esta serie de iniciativas pues, hace posible el que lleguemos a mucha gente pues, para intentar poner en valor pues, temas tan controvertidos como la patología del manguito rotador. A Stryker, lógicamente, como patrocinador, a la Universidad Francisco Vitoria por dejarnos estas estupendas instalaciones y, lógicamente, a la empresa Clover, que ha hecho posible la parte técnica. Un agradecimiento especial, pues, también a dos personas que han estado muy encima de nosotros y que hacen posible pues, estas jornadas, como es Oliver Marín, que es el responsable, es el vocal de formación y docencia de la EA, y también a María Aguayo, que desde hace meses trabaja incansablemente encima de nosotros, incluso nos llama hoy por la mañana para confirmar que no nos hemos olvidado de que teníamos el curso, y por supuesto a toda la audiencia, a todas las personas que se han conectado, que verán posteriormente online en el canal de YouTube de la EA, y por último pues dar los agradecimientos a estos magníficos ponentes, amigos aquí en Latinoamérica, por supuesto gracias a todos. Sí, yo concluir, evidentemente, los ponentes presentes aquí, agradecerles su presencia desinteresada, pero sobre todo agradecer a los amigos latinoamericanos que es el esfuerzo de hacer la coincidencia con la hora, en tiempo, las dificultades técnicas que siempre nos dificultan el buen funcionamiento del webinar, pero a pesar de ello han estado allí, han colaborado y estamos enormemente agradecidos de vuestra colaboración y del apoyo que hemos obtenido de vuestras respectivas sociedades científicas. A todos vosotros, muchísimas gracias.